Se desea calcular el área bajo esta curva sobre el eje de las X desde esta recta que vamos a llamar X igual a A hasta esta otra recta que vamos a llamar X igual a B. Lo que necesitamos calcular es el área que quedó limitada entre esas gráficas, así. Esta área es la que necesitamos calcular. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo que haremos es dividir esta sección en partes iguales. Entonces ahora vamos a formar rectángulos. El rectángulo o las áreas de los rectángulos es algo que nosotros ya sabemos calcular. Y para calcular el área que quedó encerrada entre la curva, el eje de las X, desde X igual a A hasta X igual a B, lo que vamos a hacer es sumar las áreas de estos rectángulos. Entonces me va a quedar que el área va a ser aproximadamente igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Es claro que esta área y el área bajo la curva, el área que quiero encontrar, van a diferir. ¿Por qué? Porque los rectángulos no están considerando estas partecitas de acá. Estas partes no las están tomando en cuenta. Para resolver eso vamos a hacer lo siguiente. Para que el área se parezca, o la suma de las áreas de estos rectángulos se parezca más al área bajo la curva, lo que vamos a hacer es dividirlo, en lugar de en 4 rectángulos, lo vamos a dividir en 8 rectángulos. De esta forma los espacios que no se están considerando, por ejemplo este de aquí o este que está acá, los espacios son cada vez menores. Este pedacito es lo que no se está considerando. Entonces cada vez el área se va pareciendo más al área bajo la curva. Y si queremos un valor más exacto, entonces en lugar de 8 dividamos en 16 rectángulos. Y de esta forma los pedacitos que no están siendo considerados cada vez van a ser menores. Miren, cada vez los pedacitos que no se consideran son menores. De tal forma que si queremos un valor más cercano al área bajo la curva, tenemos que hacer muchos rectángulos. Tenemos que hacer n rectángulos. El área va a ser entonces igual al límite cuando n tiende a infinito, porque voy a hacer infinitos rectángulos, de la suma desde i igual a 1 hasta n de las áreas i. ¿Sí? Desarrollado, acuérdense que esto va a ser A1 más A2 más A3 más A4, etcétera, ¿sí? Porque estamos dividiendo a esta sección en n rectángulos iguales. Y vamos a calcular el límite cuando n tiene infinito. A este límite, al límite de esta suma, le vamos a llamar la integral. Entonces este límite va a ser la integral, desde A hasta B de f de x por diferencial de x. Es decir que geométricamente la integral es el área bajo la curva, y para que este límite sea parecido al área bajo la curva necesitamos hacer un número muy grande de rectángulos. Mientras más rectángulos hagan ustedes aquí, entonces más cercana va a ser la suma de esas áreas con el área bajo la curva. Por ejemplo, la gráfica de una función y vamos a calcular el área desde menos 2 hasta 3. En este caso se ocuparon 14 rectángulos y vean cómo la suma de los rectángulos que están por abajo de la curva, la suma de sus áreas es 12.15, mientras que la suma de los rectángulos que están por afuera de la curva da 14.09. ¿Qué pasa si en lugar de 14 rectángulos nosotros empezamos a incrementar la cantidad de rectángulos? Fíjense en las áreas que va pasando. Entonces vamos nosotros aumentando la cantidad de rectángulos y vean cómo la suma de las áreas de los rectángulos se parecen cada vez más al área bajo la curva. Aquí ya llevo 76 rectángulos
Vamos a hacerlo hasta 100 rectángulos. Ahí. El área de los rectángulos me da 12.96, mientras que el cálculo del área con integrales me da 13.09. Vendrían siendo 13 centésimas la diferencia. Y si hiciéramos más rectángulos, la diferencia sería cada vez menor.